Muchachos, buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, Diego. Bien. Muchachos, bueno, pues me imagino que como pueden apreciar, básicamente pues esta clase sería ya pues como la última como tal en términos de asesoría o de pues como de solucionar problemas, ya que pues prácticamente la otra semana ya es entregar, ¿cierto? De todas formas, más allá de que la otra semana se entregue pues el mismo miércoles, la intención es que en la medida de lo posible este domingo ya estén las cosas listas, sobre todo por la cuestión de que no sabemos cómo se vaya a cerrar el semestre, pues ni nada de este tipo de cosas. Entonces, pues la recomendación que yo les doy es que procuren como tener como fecha límite este domingo. Ya si de pronto por casos de fuerza mayor no tienen la forma de, pues de entregarlo en ese momento, me avisan con tiempo y yo miro pues a ver cómo haríamos. Listo. De todas formas, tengan muy en cuenta pues como las indicaciones, sobre todo que tenemos en el documento de guía para la realización pues del final. Y sobre todo pues aprovechar este espacio eh, para que ustedes mm, o sea, primero me muestren qué avances tienen, qué cosas llevan, qué problemas tienen pues como grandes y en cuestiones técnicas de pronto a la hora de ilustrar o algo, pues intentar aprovecharlo para hacer pues como alguna guía ahí, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas también sería bueno que si usted siente la necesidad de pronto de que yo le ayude con algún efecto, con algún proceso en particular que no ha podido dar con él, pues que tenga el archivo pues subido ahí en el Drive para yo poderlo descargar y en tal caso pues como medio trabajar en el archivo aquí pues y que en tiempo real veamos cómo solucionar. Recordemos que hay una entrega racional, un texto en el que usted adicional a entregarme ese afiche de, de, pues de la obra, pues de la ilustración, también me entregas un documento que incluye, entre otras cosas, eh, una idea, o sea, una descripción general, que no solamente es del afiche, sino también como de ese personaje, o sea, digamos, hablar un poco de la estética que estás usando, de los elementos que se están utilizando en ese personaje, de pronto si el nombre pues del afiche le pusiste como un nombre en particular que no significa nada, sino que es como un nombre propio, pues explicar un poco a qué se llega, pues con qué objetivo se llega a ese nombre, ¿cierto? Y de alguna manera, pues ese sería como la parte escrita, ¿cierto? Adicional a eso también tendría que ver el reference board, que básicamente es pues el cúmulo de imágenes de las diferentes necesidades referenciales que usted necesite, tanto de la estética como de los objetos que vas a usar, de los entornos, paletas de colores, bueno, en fin. Eh, la exploración que tiene que ver con los tres bocetos, pues que vimos pues en las clases anteriores de algunos, importante pues como que no se les olvide que esos bocetos van dentro del racional y la paleta de color, ¿cierto? Eh, y pues ahí al final recuerden que se menciona también el formato en el que se entrega y de la forma en la que estaría nombrado el archivo. O sea, miren que pues intenté como ser muy específico con esas cosas para que procuremos ser cuidadosos con eso, ¿listo? Bueno, entonces, adicional pues como a que revisemos eso antes de empezarles a revisar, quería pues como hablarles de unos elementos que deberían tener los afiches, ya en términos de información, ¿cierto? Sobre todo en función de que de alguna manera ese afiche tenga
por lo menos como no solamente el contenido necesario, sino la intención necesaria pues que deberíamos manejar, ¿cierto? Entonces, lo primero es que el afiche debe tener un, un título. El título puede responder a un nombre propio, como les decía ahorita, puede también responder a una situación, a una acción, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de Star Wars, estamos hablando desde, pues como de una situación puntual, o sea, puntual no, es una situación muy genérica, pero pues estamos en el mundo de las guerras, pues como de todos los conflictos que se generan en el espacio. Pero también está, por ejemplo, Wally, que es un nombre que tiene más relación con un nombre propio y que tal vez tiene un trasfondo. O sea, el personaje a lo mejor no se llama Wally pues de manera arbitraria, ¿cierto? A lo mejor tiene una intención narrativa dentro de lo que se quiere contar, ¿cierto? Bueno, entonces ese sería el primer elemento fundamental. Debe tener eh, el título. Debe tener una especie de eslogan o lo que nosotros hemos visto en otras clases, en Taller Central 3 sobre todo, una especie de storyline o logline, ¿cierto? Recordemos, pues acá voy a irlos anotando para que no se nos olviden. Entonces, bueno, recapitulando de nuevo, tendríamos el título. Debemos tener un título. Disculpen. Entonces, el afiche debería tener una especie de título. Especie no, un título, ¿cierto? Puede ser, como les decía, nombre propio, o puede ser una descripción o pues algo que haga alusión a un contexto para entender qué es lo que está pasando. Debe tener un eslogan o podría ser un logline que, entre otras cosas, nos ayuda a entender un poco más a qué va la historia, ¿cierto? Eh, por ejemplo, no sé, supongamos el pianista, la película del pianista. Si nosotros vemos, voy a buscar aquí el afiche del pianista, a ver si lo encontramos. Bueno, acá hay una, está en inglés, entonces ahí sí. eh, a ver, uno que funcione más. Porque bueno, acá hay un tema con el asunto del pianista que se lo voy a mostrar igual para que entendamos eso un poco en cuestiones de publicidad. Y es que si nosotros nos ponemos a mirar, como tal no tiene un eslogan, ¿cierto? Solo aparece el nombre y lo que vendría a ser el eslogan es lo que dice un film de Roman Polanski. En este caso, como el eslogan lo que busca es atrapar, y en el cine existen unas cosas que llaman las películas de culto y también existen los directores de culto. Roman Polanski es uno de ellos, es un director que la gente simplemente por saber que es una película de él, eh, tiene un interés ya pues en verla. Entonces, obviamente, qué mejor eslogan que decir que es una película de Roman Polanski, ¿cierto? Pero en este caso, pues en esa ubicación en la que vemos el afiche del pianista, ahí es donde encontraríamos un poco el tema del eslogan o del logline. Vamos a probar con otra película, supongamos Interstellar, que es una película con un contenido muy extraño, a pesar de que uno cree que específicamente habla pues como de un viaje en el espacio, bueno, y todas estas cosas. Bueno, aquí miren que sí hay una especie de eslogan, ¿cierto? La verdad no lo sabría describir muy bien. Es algo así como, no sé si es exactamente lo que quiere decir, pero es como algo así que un hombre que nace en la tierra y no sabe si muere ahí o algo así. O no, no sé, soy malo para el inglés en este caso. Entonces, digamos que lo que usamos en ese eslogan es
intentar condensar lo que hacíamos de pronto en el pitch de Taller Central, en el que veíamos un storyline que nos contaba una descripción de una historia por medio de 4 a 5 preguntas, cómo condensar eso en pocas palabras, ¿cierto? Cómo qué expresar a partir de lo que usted está haciendo con su personaje. Por ejemplo, así de trabajos que recuerde de ustedes en este momento, el, el, de, el de Alexis es una especie de personaje furry que tiene pues como dentro de su cuerpo es muy humanoide, pero tiene algunos rasgos en sus extremidades como medio biónicas, pero tienden a ser o los juguetes o los objetos pues que él seleccionó. Y se encuentra en un lugar como medio urbano, con luces de neón, ¿cierto? Un poco nocturno el asunto, como medio nocturno peligroso, como cuando uno va, no sé si peligroso, pero como esos lugares nocturnos en los que puede haber como muchos problemas, o sea, de pronto riñas o pueden haber problemas de drogas, bueno, en fin, supongamos que ese es más o menos el entorno visual que yo me imagino en la composición de Alexis. Entonces, ¿él de qué forma podría describir? O sea, ¿cómo podría resaltar lo que quiere que pase ahí o lo que quiere que signifique ese personaje en ese lugar o contrarrestar lo que yo le estoy diciendo? Porque puede que Alexis, mientras me está escuchando, diga, no, el profe está equivocado en lo que yo quería expresar ahí. Entonces ahí es donde sería muy importante poner ese eslogan, ese logline, esa pequeña frase que me ayude a quitarme de ese tema, de pronto de ese error en el que estoy. Listo. Eh, Debe ser un lenguaje sencillo, el eslogan debe tener un lenguaje sumamente simple. Adicional a eso, debe ser un texto que máximo tenga 2 líneas y eso que la segunda línea sea muy corta, sea como una conclusión rápida. Y debe jerarquizar la información, es decir, se puede partir un poco al principio de lo más importante y terminar en algo muy puntual o menos importante, ¿cierto? O sea, tiene que ser llegar al grano lo más inmediato posible. Eh, bueno, lo otro es que definitivamente el texto debe ser necesario, pues debe ser el necesario, no poner mucho más texto del que hay e intentar utilizar tamaños de texto también muy en función de lo que se quiere comunicar. Es decir, los afiches, si ustedes lo quieren poner, eso se los valgo, poner los créditos, o sea, poner ilustración por o si incluso quieren simular una película real en la que se pone como toda esta parte de los créditos, productor ejecutivo, director general, el starring quiénes son, el director de fotografía quién es, bueno, todo ese tipo de cosas. La idea es que estos textos en tamaño tienen que ser mínimos, mínimos en el sentido de que cuando miremos el afiche no alcancemos a leer esa información, ¿cierto? Esta información solo es posible leerse cuando te acercas lo suficiente al afiche, tanto que ni siquiera ya te importa el afiche, sino que te importa es los créditos. Esto con el fin de que no genere competencia visual en modo de plano general, ¿cierto? Si volvemos nuevamente a la idea del afiche de los que teníamos acá, si ustedes aprecian, pues la imagen tiene una gran participación. Obviamente el nombre es el que más interesa acá, pero estas letras que están acá abajo, yo tendría que poner un zoom muy grande y casi que ya dejarme de importar el diseño del afiche para comenzar a leer esos créditos. Entonces, cuando vayan a poner esos textos, es importante que los pongamos en poco tamaño. Ese sería pues como otro elemento, como un elemento de créditos, ¿cierto? El título, obviamente, pues el tamaño sería en cuestiones de texto, pues el más grande. No sé qué tanto tamaño le quieran poner porque eso va a depender también de la forma en la que ustedes quieran componer. Y otro elemento que debe ir importante ahí es como un poco adicional a ese eslogan que nos está vendiendo esa idea, es como la incitación a ver la película, ¿cierto? Eh, por ejemplo, cuando se menciona este tema de las fechas, bueno, a partir del 24 de abril en cines, una cosa como así. O se puede hacer como un tema más creativo, como
pues como si estás dispuesto a todo, tal vez estás dispuesto a ver esta película. Pues estoy inventando cosas de manera muy arbitraria. Pero entonces es importante eso, como que tenga ese otro contenido adicional, porque una cosa es el título, que es obviamente lo que nos va a permitir saber de qué se está hablando, el eslogan que nos está describiendo qué se va a ver dentro de esa película, pero también estaría el tema de incitar a ver la película, ¿cierto? Ahí estaría pues como ese otro contenido. Vamos a ponerle ahí como ese componente publicitario, que sería el texto adicional, ¿cierto? Entonces, bueno, con eso creo que ya estaríamos bien. Serían solo esos 4 cuerpos de texto. El nombre propio, el nombre de la historia, el eslogan o logline, los créditos y el componente publicitario. Ya pues obviamente la imagen. Obviamente la distribución no es necesariamente esa que yo estoy poniendo ahí en pantalla, eso va a variar muchísimo de acuerdo pues a lo que usted quiera hacer. Y obviamente, digamos que en ese racional, en esa descripción que usted me va a mandar por texto, es importante describir ese tema, sobre todo el tema del nombre del afiche, entender por qué le puso ese nombre y no elegiste otro, o por qué consideraste que era el más adecuado para el diseño que estás haciendo. Listo. Cualquier duda de pronto respecto a esto, estoy pendiente pues ahí también por el grupo de WhatsApp. Ahora sí podemos comenzar pues como por revisar. ¿Alguien quiere mostrar su ejercicio? ¿Tiene dudas? ¿O simplemente quiere pues como compartir lo que lleva? Eh, yo entonces, en un momento comparto pantalla. Uy, la Matrix. Sí, a lo ¿Se bien. me escucha? La Sí. propia Matrix. Listo. Pap, pap. Pap. Realmente de avance del personaje no es una monstruosidad de avance comparado como lo tenía la semana pasada. Completé lo que es esta pierna de acá, la pierna derecha, el brazo izquierdo, un poco aquí el brazo derecho, aún me falta esto. Estoy muteado, me están escuchando. Sí, sí, te escuchamos. Ya, listo, ok. Y listo, aquí más o menos retoqué esta pierna, aún le falta. Y este efectico del rayo. También quiero hablar de algo más y es sobre la composición que escogí para esto del cartel, el póster. Y, perdón por el desorden. A ver, ¿dónde es que esto? Si no estoy... Ah, aquí está. Uf. Fueron varios que escogí como para eso, pero en el que más me quiero basar es en este de Star Wars, Retorno del Jedi. Y pues este tipo de composición que se repite mucho. Tuve la idea pues de pronto, así como se ve aquí en la de Kill Bill, personaje solitario. Sin embargo, como tengo varios personajes, en su totalidad son 4, entonces no quiero desperdiciar tampoco los otros. Ya jugaré con los tamaños y todo eso para ese tipo de composición. Y listo, eso es lo que tengo. ¿Hay alguna razón, más allá de que te parezca bacano esa diagramación, de por qué la elegís? Ah, la veo mucho para no, más allá de una película, como lo que voy a hacer es un tipo de juego, la escojo por ese, ¿cómo se dice? Por el logo en sí, en este caso, del videojuego que estoy haciendo. Entonces aquí ya como, pues, entrelacé las cosas en ese sentido. De aquí el logo, y ahora que me dices lo del eslogan, iría por acá pequeño. Y, y la composición, nada más que porque son varios personajes, y entonces lo quería mostrar algo así. Es algo con lo que me gustaría experimentar.
Bueno, sí, o sea, digamos que en términos de lo que decís, esa diagramación es muy buena en términos de lo que querés hacer, porque bien o mal, a uno lo que le interesa muchas veces en los videojuegos es los personajes, o con qué uno va a pelear, pues con qué va a jugar, o con quién, o contra quién se va a enfrentar, ¿cierto? Entonces, al ver ese cúmulo de personajes en poses llamativas, en, digamos, esas distribuciones como medio épicas y medio superheroínas, obviamente lo motivan o bastante, pues como, ay, yo quiero mirar cómo funciona el juego. Entonces, en ese sentido, te funciona muy bien, funciona muy bien. Incluso lo que podrías adicionarle pues a tu tema es eh, pensar más allá en cómo hacer solo el afiche para, pues con esto que yo decía que era el texto incitador o publicitario, de pronto que pensaras cómo ubicar los elementos que nos dé información más clara. Por ejemplo, ese juego lo puedo jugar en Xbox, lo puedo jugar en Play, ¿cierto? Como que ubiques Ah, esos elementos para que de pronto el afiche no te quede tan perdido, porque mira que la diagramación que tienen son, pues están muy simplificados y tal vez quedarían muy libres de información que nos haría falta. Listo. y aquí también está listo, o sea, unos cuantos fondos, unas conceptualizaciones rápidas que hice, que como, pues como va a ser un videojuego, entonces va a tener su escenario y toda la cosa, y puedo reciclarlo como para el fondo, no que quede así plasmado que todos están ahí montados, sino más o menos algo, ¿cómo se dice? Algo opaco, que se note que hay algo allá atrás, no dejarlo así vacío. Ok, puede ser también, aunque poner mucho cuidado de que no se sature la composición, también es un Listo, riesgo grande. de Listo, acuerdo. Clay, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más quiere mostrar? Sí, yo lo sé. Listo, Caro, dale. Listo, voy a compartir juntos. Dice, yo no participé de la última clase, entonces no sabes bien lo que tenía planeado, entonces vamos a mostrar un poquito como cuáles son los objetos, serían estos acá. Estos serían los bocetos, también viendo hice un bocetico rápido de cómo sería como un fondo, y así va. Ok, bueno, bacanísimo, pues que ya tenés algo bastante, pues como pensado. Ahí Sí, también, espera, perdón, me interrumpo, tranquila, pero sí, tranquila. yo también basé mi afiche en el videojuego que estamos haciendo en Taller Central, el mío es con temática indígena y también se llama pues Anahuapaya, por eso le puse este nombre. Ah, súper bacano. Bueno, hay varias cositas de pronto como recomendación. Bueno, lo primero es que recuerda el formato, ¿cierto? El formato en el que vamos a trabajar es el tabloide, lo cual te vas a dar cuenta que cuando lo montes pues en el formato tabloide te va a quedar mucho espacio vertical en la imagen porque la estoy viendo muy cuadrada. Entonces, eso pues te implicaría algunos problemas, sobre todo pues porque ya tienes algo muy adelantado, pero la ventaja que veo al mismo tiempo también es que por lo menos pues como que el nivel de detalle que le estoy viendo al fondo no se dañaría tanto si estiras un poco los árboles. O sea, si los haces más largos, pues más altos, o si la laguna la proyectas más hacia abajo, no creo que se alcance a dañar tanto pues como para que lo puedas pues como modificar. Eso sería lo primero pues para que pongamos cuidado en cuanto a la distribución. Lo segundo es que, bueno, yo veo el texto tiene un color que es llamativo. O sea, inmediatamente el primer punto focal que yo veo es el texto y ya de ahí bajo a mirar al personaje y me parece que eso funciona, eso está bien. Pero la espiral que se ve en el lado superior derecho definitivamente está perdida, no la vemos. Tengo que acercarme como mucho para identificar que es una espiral, porque obviamente en cuestiones de color, pues de paletas de color, está muy cercano los tonos de los árboles del fondo, entonces se me pierde mucho. Eso sería pues como una recomendación. Ya lo otro es que en términos de iluminación, tu ilustración tiene la obligación
de que el personaje se resalte bastante. Es decir, en este punto en el que vas, yo ya le veo como muchos volúmenes puestos, le veo texturas, eh, digamos que bastante avanzadas. Se les puede obviamente trabajar más como a todo, pero el personaje se me pierde mucho en el fondo, o sea, lo veo como que no está resaltado en medio de la composición en términos de color, pero él sí tiene que estar resaltado porque es un personaje que está en toda la mitad de la imagen no tiene mucha más información importante que darme, porque pues el fondo funciona más como una atmósfera, entonces ese personaje lo tenemos que resaltar. Muchas formas de resaltarlo, ¿cierto? Por ejemplo, definitivamente dándole una focalización a la luz más clara, por ejemplo, según lo que yo estoy viendo, la luz de tu personaje, pues o la luz de la que pega en el personaje, tiende a estar como un poco abajo, a juzgar pues como la luz que está proyectando los pectorales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, si esa va a ser la dirección que quieres darle, piensa en cómo darle una luz de pelo, que la luz de pelo yo soy muy cansón con eso, pero me parece que es una de las mejores formas de resaltar los personajes, o bien oscureciendo un poco más el fondo, o dándole un poco más de matices de saturación al personaje sin excederse pues tampoco, porque si no ya se vería muy payaso. Entonces mira esas alternativas de pronto, incluso pues el arco que tiene en la mano derecha de él se me pierde muchísimo, ¿cierto? Eh, Podríamos contrastarlo más, oscurecer más la cuerda o aclarar un poco más la parte metálica, me imagino que es, Sí, en fin, ¿cierto? Como que jugues un poquito más con esos tonos para resaltar el personaje un poquitín más. Y sí. bueno, y hay algunos temitas de proporción que creo que los puedes corregir fácil con transformación libre, simplemente estirando un poco, pero siento que la mano derecha está bastante más corta que la Izquierda, sí. izquierda. Y está más gorda a la izquierda. Exactamente. Entonces, ese tipo de cositas, pues como que las corrijas para que obviamente te quede mucho mejor el personaje. Eh, pues a mí me gusta el fondo, me gusta mucho, lo veo demasiado amazónico, como muy indígena, como mencionabas, o sea, me evoca mucho como esas cosas, entonces creo que por ese lado está súper bien. Sería eso, pues como primero que organices la proporción a tabloide y lo del resaltar el personaje. ¿Listo? Y señor, ¿y dónde me aconsejas que vayan como las cositas que me dice, pues te acabaste de mencionar? Bueno, Como todo en un lado. bueno, ahí lo que podemos hacer es equilibrar, ¿cierto? Como tu imagen tiene el texto hacia el lado derecho, el lado derecho está teniendo mucho peso en cuestiones informativas y el lado izquierdo pierde demasiada capacidad. Entonces, algo que podrías hacer es el eslogan, lo podrías poner justo debajo en una letra pequeña, justo debajo del título, ¿cierto? Al lado superior izquierdo podrías poner algún, algún pequeño texto adicional de pronto publicitario o en el caso tuyo que también es de videojuegos podrías poner, no sé, tal vez los logos de las consolas a las que se podría jugar el juego tentativamente y definitivamente abajo pues en toda la parte inferior, muy en el inferior, en letra muy pequeña ya el tema pues como de créditos y de realización. Listo, Bueno, Caro, muchas gracias. ¿Alguien más quiere listo. mostrarlo? Hola, Sebas. Cuéntamelo. Si te puedes meter, por favor, a mi carpeta. De una. No le hagan nada a ella. Ana, No es que me hagas que me diga, mamita. Deje los celos. Ni siquiera ha mostrado nada, así que ¿para qué habla? No, tú también le cállale, ¿eh? ¿cumplió años en estos días? ¿O no? ¿Cómo? ¿Vos cumpliste años por estos días o no? Ana. Yo. Ana. Mm. No. No, en diciembre, mijo. Que usted no felicito. Ah, sí. Sí, no. No sé.
Bueno, Ay, es que me voy para un viaje y a mí se me olvida cuando estoy de viaje, no sé qué. Bueno, chao, qué suerte puta por más acá. casposo yo. A mí se me olvida eso así no haya viaje ni nada, hombre. De mala se la acordé. Bueno, por acá estoy viendo el de Luisa, ya lo comparto. Bueno, ¿cuál de los dos? ¿O serían como lo mismo? Es lo mismo, sino que todavía no me decido bien por el cabello, qué color. Ah, ok, sí, sí, hay una diferencia en el cabello. Bueno, aquí tenemos el trabajo de Luisa. Bueno, ese trabajo, bueno, Pues todavía no está terminado. pero Ah, claro. me parece que está muy genial muchas cosas, tiene elementos muy valiosos. Por ejemplo, el tema de las luces, que por ahí escuché a quien que dijo luces, a Kleiderman. Porque tiene que dar luz. A mí me gusta mucho ese tema de la iluminación, incluso algo parecido, de pronto no tan exagerado, es algo que es lo que le sugiero yo a Caro que haga, ¿cierto? Porque eso ayuda mucho a separar a los personajes de los fondos. Bueno, en general, esa me parece muy bacana la pose, pues la modificaste un poquitín y me gusta mucho pues, como se ve. El tema de la guitarra, pues, y todo eso, como dando esa sensación de la cadera, y me parece que funciona muy bacano. Hay pues algo que me asusta un poquito y es que siento que se está quebrando mucho el personaje, ¿cierto? Cuando miramos como con detenimiento, eh, tenemos que siempre imaginarnos, a ver, yo rayo por aquí rápidamente algo. Cuando hacemos poses como tan quebradas, siempre tenemos que imaginar en un punto central de la imagen, ¿cierto? Y por ejemplo, a ver, yo miro nuevamente. Sí. Yo le tengo aquí un pantallazo más bien. Está aquí. Saco un pantallazo rápido para que rayemos sobre la imagen mejor. Bueno, voy a intentar hacerle el punto medio al personaje, la línea como que pase por toda la mitad. Entonces partimos de acá de la cadera y si yo trazo, pues por aquí ya estaríamos viendo el ombligo, pues que sería como el punto medio, y luego por aquí como que lo quebramos hacia allá, ¿cierto? Y luego acá así. Entonces siento que la línea está quedando como no muy clara, como que bueno, primero me voy para allá, después me enderezco y no sé si me voy para la izquierda o para la derecha. Y eso me hace ver al personaje un poco desequilibrado, sobre todo por los senos. Si yo tirase esta línea un poco más así, más directa, esto me obligaría a pensar en que tal vez este seno iría más por acá y este iría más aquí, pues más o menos como está ahí, ¿cierto? De esa forma, entonces, por ejemplo, yo ya podría sacar más fácil esta parte de las caderas para que vayan directamente pues a donde tienen que ir, ¿cierto? Incluso mira que aquí podemos enderezar la imagen un poco y aquí esta rodilla está bien, pues yo me atrevería a acercarla un poquito más acá para que termine de rotar el pie aquí ya completamente y no se te vea porque se tiende como a, o sea, hay partes del cuerpo que se empiezan a torcer para un lado y terminan torciéndose para otro, ¿sí me entiendes? Y eso te puede generar, pues puede generar un poco la sensación de que el personaje está incómodo. Aquí la rodilla sí la siento bien, pues obviamente porque aquí sí sería como mucho más frontal. Eh, pero definitivamente los senos es donde veo más dificultades, porque aquí ya si nosotros torcemos este más 3/4 y este un poquito más frontal, tenemos más claro pues, como la posición, ¿cierto? Pues como la posición del personaje. Bueno, entonces acá sí tendríamos como las clavículas, y las clavículas pues yo no las veo mal, me parece que funcionan, pero aquí es donde también veo un poco como que la posición de su brazo está muy rara, como muy sacada así, que no está mal pues, ¿cierto? O sea, es como, solo que mires un poco como podría verse más funcionar la pose para que se vea como más tranquilo el personaje, lo veo un poquito forzado. ¿Alguien tiene el micrófono activo? Ah, ya, es que no escuchaba bien, disculpen.
Bueno, entonces, eso sería pues como la recomendación. Sobre todo lo que te sugiero que replantees es esta parte de acá para que el personaje te quede como mucho más claro en cuanto a esa pose que tiene, ¿cierto? Aquí ya sí me parece que está funcionando. eh, el personaje ahí sí como que tiene una posición más clara. El rostro me parece que tiene una dirección muy interesante. Y me imagino que los ojos son los cassettes, ¿cierto? Como el tema Sí. de los rollitos del cassette. Listo, entonces creo que por ese lado eh, eso sería la única recomendación, Luis. Ya el resto, pues obviamente, ya cuando diagrames y todo, pensar mucho. Bueno, aquí mirando muy rápidamente, esta, esta composición es muy triangular. Entonces, si yo, por ejemplo, fuera a hacer un afiche, vas a tener mucho más espacio libre al lado izquierdo. Podrías partir como de ese punto para empezar a tirar, pues a pensar dónde tirar el título, los textos y todo eso. Listo. Sí, eso era lo que estaba pensando, Súper bien. que no sabía dónde ubicarla. De resto, pues me parece que has hecho un muy buen trabajo. La evolución, pues entre lo que vimos en los bocetos y lo que ya estamos viendo aquí está muy bacano. Te felicito. Ah, bueno, Sebas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Luis. Bueno, Ana, que estaba haciendo revuelo, me da el favor y me muestra lo que tiene. Bueno, pero ¿sabes qué? Como usted nunca me montó la imagen, ¿cierto? Ah, fue madre, Entonces, ¿verdad? tuve un poquito de problemas con eso, pero yo creo que ya lo solucioné. ¿Y por qué no le sacó un pantallazo a la grabación? Ah, porque usted ahorita se la subo, yo me confié. Ahorita. No, Hágale, pues muestre a ver. está ahí en el drive. Y también te hace de enviarme no sé qué cosa, y no. Sí, ¿Qué te que quedé enviado? chava profesor que tenemos. No, es que a mí me ha tocado también muy duro. Ustedes lloran mucho, pero yo también sufro. Ah, ¿cuál hombre? Clay, ¿qué te iba a mandar yo a vos? No sé. Nada, yo ahí sacando excusas. Ah, sí, güey, madre, hombre. Bueno, Ana. Ana. Entrega material, entrega 5 final. ¿Qué orden, parce? Uf. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Este es Claro, el mismo o qué? Sí, como se me regañó que porque no le había puesto el PNG, ahí lo tiene. El PNG. El PNG. Bueno, listo. Bueno, el ejercicio, me parece que como el nivel de detalle que ya le estás dando a los tonos, por ejemplo, a los volúmenes que tiene el rostro, están muy bacanos, pues porque empiezan a verse ya como muy tridimensionales, ¿cierto? Voy a sacarle un pantallazo a esto también aquí de una. A ver aquí. Muy bien. Bueno, me gusta mucho, o sea, en realidad me parece genial. Por ejemplo, los colores que tiene la camiseta están brutales, me gustan mucho. Es un buzo, listo. Bueno, sí tienes razón. Bueno, así como rápidamente, eh, te recomiendo que aquí donde está rota la camiseta, empieces a ponerle como sombras aquí y acá, como para que haya una separación entre la tela y la piel, ¿sí o qué? Es que toda esa parte del, por ejemplo, el brazo, esa parte de la camisa y el otro, pues el piecito que es real y la manito no le he hecho como, pues solo puse como donde iba la sombra y la luz y ya. Ah, no, fantástico, eso está muy bien, pero en serio que está muy bacán. La textura que le pusiste acá como a estos tuberías como de cicla y de todo eso, está muy bacano porque se ve como oxidado, muy parchado, pero tenemos que pensar más en darle la sensación cilíndrica, ¿cierto? Obviamente recordemos que para que nos quede medio cilíndrico a veces estas formas, podemos partir de aclarar un poco la imagen y tal vez con una baja opacidad, voy a ponerle un modo de fusión para que se vea más exagerado, intentar rayar sobre todo en el centro, ¿cierto? Inmediatamente cuando rayamos de a poquitos, sabiendo pues dónde rayar para que no se
se nos pierda como en los volúmenes, ahí empezamos a tener esa sensación como más tridimensional. Listo. Bueno, Ese es con el de sobreexposición lineal o algo así. sí, Con el que hacemos las lucecitas. sí, con ese exactamente. Pero con Ok. una baja opacidad para que en algunos puntos se vea más exagerado, en otros más leve, ¿cierto? Y así le vas a ir dando pues como esas características. Entonces mira que ahí se ve como mucho más realista. Incluso también lo que puedes hacer es que una vez como que le hagas el general a algunos lugarcitos particulares, muy como a modo de punteadito, le vas a empezar a dar detalles de luz mucho mayores, como que en esos sectores no está tan oxidado y todavía se sigue viendo el cromo viejo del metal, entonces se tiende a iluminar un poco más, ¿cierto? Lo mismo pues aquí como en el ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. El plato, en el plato. En los bordes, obviamente sabéis que hay que iluminar más y con eso pues le damos como más vida a la composición. Bueno, lo otro es que veo un problema en el cuerno, en uno de los cuernos del elefante. Tenemos el cuerno principal, que es este que está acá. Sí. ¿Cierto? Este me parece que está muy bien, ese funciona. Si yo lo pongo tridimensional, más o menos su salida sería esta. Acá estaría, la trompa tridimensionalmente sería como esto que vemos ahí. Y el otro cuerno saldría, digamos en teoría, más o menos como por acá. ¿Cierto? Pues estoy haciendo como un cálculo muy rápido. Y debería verse un poco más pequeño, entonces debería salir como por aquí más o menos para que se alcance a ver pues un poquito más, sacarlo a la fuerza un poco. Pero el segundo cuerno se debería ver ahí y mira que tú lo tienes acá. Ese cuerno le está saliendo como de los dientes. Yo no sé. Pero mire, es que mire la boquita donde está. Espere, yo miro. Ay, fue puta raya eso. Acá. A ver la boca dónde está. Vea, como le muestro. Esto de acá. Sí, ya. No, brother, eso estaba más perdido que embolatado. Madre, Yo ¿se ha visto analizo. la boca de los elefantes? Como La boca de los elefantes no va como por aquí. Bueno, sí es más o menos casi donde la estabas pensando. Pero No. definitivamente ese cuerno no va ahí. Eso es lo único Sí, que puedo decir. sí, yo también sé que ese cuerno no hay, Ese está como cuerno va como raro. por aquí, sí. Ajá. Bueno, a ver aquí. A la cabeza hay que hacerle como alguna pequeña reforma y es que esta es la trompa. A ver, yo vuelvo y rayo. Uch, perdón. Estoy volviendo a rayar en la capa de encima. Esta es la trompa. ¿Cierto? La trompa, digamos que va acá y de acá va parte de los ojos. O sea que aquí estaría el otro ojo más o menos, pues, ¿cierto? Como haciendo un rápido análisis fisiológico del personaje. Eso quiere decir que la cabeza del elefante iría por aquí. O sea que acá tendrías que pintar gris también y por acá que se vea un gris oscurito también. Listo. Y las orejas la oreja saldría un poquito más adelante. Para que te quede como más definido la forma de la cara, que está bien bacana, pues me gusta muchísimo. Bueno, la mano, esta mano tal vez yo la ancharía más, pues que está muy plana, es decir, hiciste como muy angosto esta parte, yo me atrevería a ancharla un poquitico más para que no se vea tan plana, ¿listo? Para que no se vea tan plano el dedo. Igual es que esa parte casi no se va a ver porque acuérdate que iba pues que él Sí, le sí, tapa el sí, brillo. verdad, sí, tienes razón. Y la separación, o sea, el final de las rajaduritas de estas rayas no debería, acá no va tan arriba, acá tampoco, sino que irían más o menos hasta aquí, las tres, listo. ¿Cómo así se va? Antes yo vuelvo y borro y te muestro. Lo que pasa es que los dedos los estás tirando. Ya entendí. Estos son los Nudillos. nudillos, entonces más o menos por acá debería ir las rayas. Esto no va con raya acá, listo. Claro, que yo, sí. Bueno.
¿Qué más te podría decir así como para que lo organicemos? El pie elefante, que es el con el que he tenido más problemas realmente. Bueno, pues así, digamos rápidamente, yo le pondría acá la curva un poquito más marcada y acá sobresaldría esto un poco para que se vea no como parte de la piel, sino como la tela, pues digámoslo así, ¿cierto? Ujú. Y acá pues digamos un poco lo mismo, si querés sacar esta bota más para que agarre esa tela que hay ahí y se vea como con más volumen esos dos elementos. Y ya lo otro es aquí pues lo que yo recomendaría, que yo soy muy malo para dibujar pies a veces, es como dibujar la huella primero. Entonces, como él tiene el pie doblado, la huella sería algo como esto, ¿cierto? Y a partir de esa huella, pues, más o menos, yo siento que lo tenés como bien, solo es como darle más forma. Digamos que acá se ve como la suela. Yo se la estoy haciendo pues muy exagerada, pero para poder entender un poco más la dirección del dibujo. Y más o menos digamos que iría por ahí. Eh, Voy a hacer como si fuera un convert también. A mí la técnica de hacer unos convert me sirve también bastante para ver cómo es más o menos la dirección de las cosas. Digamos que así más o menos sería el pie, pues como que esta es la cara frontal, esta es una cara lateral y acá se alcanza a ver un poquitico de la otra cara lateral. Ujú. Eh, Creo que ya, de resto súper bien. Pues ya obviamente lo que vos decías, que hay que marcarle acá pues algunos de los detalles ya de musculatura o detallitos pues de quiebres de la piel y todo eso, listo. Sí. Excelente. Me dejas ver el tema, por favor, en pantallazo, porque es que ya no puedo confiar en usted. Hágale, hágale. Listo. Bueno, ¿alguien más quiere mostrar? ¿Quién me falta? Yo. Falta Alexis, sí. Ay, Daniel se me está haciendo ahí el relajado. Vale, pues Alexis, mostranos. Ah, muy lento, pana. Mero lento. Sí, ok. Ah, pues es que me... Ya, ahí ven, Moleste. ¿cierto? Sí, Una ya. hora esperando que... Bueno, básicamente va medio así. Bueno, siempre lo has evolucionado mucho. Acércate, porfa, yo miro los pelos. Esos pelos están más raros. Fue lo único que conseguí después de días de intentar hacer pelo. Acércate más. Epa, epa, yo miro. Espere que es que la imagen a veces se pixela. Bueno, yo en realidad no lo veo tan mal, no veo pues el tema de los pelos tan mal. El tema es que veo que los pelos están como tirando para muchos lados. O sea, digamos que como el cabello que uno tiene pues normal en la cabeza, mira que si vos, pues como uno se lo peina, todos los pelos, pese a que a veces hay unos que se chuequean para otros lados, normalmente tienden a tener como la misma dirección. Y yo siento que los tuyos los veo muy aleatorios, pues como que se van para muchos lados. Es lo único que le veo raro, pero pues eso no está mal, porque eso puede ser también pues como que en últimas vos decías que se vea así, ¿sí me entendés? Entonces digamos que no hay tanto Sí, es problema. que la idea es que se vea despelucado como desalineado, como... Sí, que no esté arreglado. Ok, listo. Pero la calle. Ok, por ese lado entonces bien. El tema de los colores lo mejoraste mucho, lo que habíamos hablado pues me parece que lo sofisticaste bastante. De pronto siento que aún le hace falta que se le marquen algunos elementos más del cuerpo, o sea, es decir, los pectorales se me pierden mucho todavía, aprovechar un poco más las iluminaciones azules y fucsias que le estás poniendo para que se resalten esos rasgos más, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno mira a Goku, pues obviamente Goku es un ejemplo exagerado, pero cuando uno mira a Goku, vamos a poner aquí, ven, yo busco acá rápido un ejemplo, un Goku en Ultra Instinto, por ejemplo. A ver, yo lo busco rápidamente, a ver si se me aparece alguno que me sirva para el ejemplo.
Bueno, es un ejemplo muy exagerado, obviamente, pero nos sirve. Si nosotros vemos a este Goku que tengo acá seleccionado, mira que, pues en este caso la luz parte de muchas direcciones, pero digamos que en arte se optó porque la luz fuera más inferior. Y por lo tanto, mira que los pectorales y los abdominales reflejan la luz casi que completamente blanca en su volumen, ¿cierto? Yo siento que vos deberías aprovechar algo parecido a esto, no en un nivel como de parche tan nítido y un color tan exagerado, pero sí con un pincel suave, baja opacidad, y ir dándole luz, por ejemplo, con el modo de fusión que hicimos lo de la bicicleta, podrías llegar a que esos rasgos se vean mucho más, para que no te quede como tan plana esa parte, que es que siento que se ve como que no estuviera terminada, ¿sí me entendés? Sería básicamente eso, Alexis. De resto yo veo que lo has mejorado mucho. Pues, y de pronto, a ver, hay como unos contrastes complicados. Por ejemplo, yo siento que las sombras del personaje, o sea, si nosotros vemos la silla en la que él está sentado, esa silla tiene unas sombras muy negras. Pero cuando yo miro el personaje y miro las sombras del pantalón de él, no alcanzan a ser tan negras. Y se ve raro, se ve como si estuviera montado. Entonces, la recomendación que te haría es oscurecer un poco más las sombras del personaje, del pantalón y de todo eso, para que se fusione un poquito más con esa silla. Listo. Esas de ahí, exacto. No sé si estás hablando, pero no se te escucha. Tenés el micrófono. Ay, ya. Bueno, ya, ahora sí. Que el pantalón se supone que es cuero, pero no logra hacer el efecto de cuero. Pues Igual es que que el de la bota. en realidad sí parece cuero. Lo que tienes que hacer es esa zonita que tiene mucha luz, esa rayita que está, esa de ahí, marcarla más, hacerla mucho más clarita. Incluso con el Listo. pincel de sobreexponer, si le pasas un poquitico y la vas marcando que se vaya haciendo mucho más brillante, más blanca, vas a empezar a ver que se te ve más cuero. Porque yo lo logro apreciar, o sea, yo logro apreciar eso como un cuero ahí ya. Solo es como contrastarlo mucho más, es lo que tienes que hacer, listo. Y en la otra también, entonces. En la bota sí, lo mismo. Incluso la bota es un poco más fácil, porque la bota yo ya le empiezo a ver mucho como esa sensación de brillo. Le puedes poner unos parches de color muy claro, como en la punta, que es donde normalmente las botas reflejan más la luz, y con niveles contrastar más la imagen, o sea, que los blancos se vean más blancos y los negros se vean más negros, y así logras llegar a una cuerina pues mucho más brillante. ¿A toda la imagen o solo la bota? Bueno, incluso yo creo que si se lo haces a la imagen en general, ayudarías mucho para que los negros se parezcan más a los de la silla. Y Listo. obviamente el reflejo que tenés en el charco, el reflejo también lo podés oscurecer más a la par a medida que vas oscureciendo el personaje, listo. Listo. Yo quería comentar algo ahí, no por molestar, pero el charco está algo raro. En el sentido en el que creo que, mirándolo desde esta perspectiva, la silla taparía el letrero. Pues Sí. la cabeza del perro más o menos taparía el letrero. No sé, no sé. Pues, lo Sí, que pienso. en realidad eso sí es cierto, ¿cierto? Porque si nos ponemos a ser muy estrictos, prácticamente el reflejo nos mostraría todo el personaje prácticamente, pues como nos mostraría una gran parte de hecho, y no se vería nada del letrero de casino. Pero a mí me parece que estéticamente funciona. Lo que puedes hacer es que no se vea directamente casino ni Wolf, sino que se vea como colores, como luces de otros lados, como si estuviera reflejando en otra dirección. Como edificios más arriba y cosas así. Probablemente sí, funcionaría también mucho más. Listo. Bueno, gracias Alexis. Daniel, ¿no nos querés mostrar pues hoy? Eh, no llevo mucho tampoco. Lo tengo ahí en el drive.
¿Cuál sería, Dani? Este. Creo que tienes el micrófono apagado. Bueno, creo que me... Oye, yo lo tengo en PNG. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este. No, este. Bueno, es probable que no se vea por el tamaño. Creo que toca igual descargarlo. Descarguémoslo acá de una. Obviamente cuando se trabaja con tabloide, pues la resolución tiende a ser un poquito pesadita, entonces ya descargó. Esperemos un momentico a ver. Tiende a ser pesadita, entonces suele a veces no verse bien la previsualización como está sucediendo acá. Oh, Dios mío, ¿qué pasó? A ver, intentemos de nuevo. Bueno, parece que estoy pasando por un problema. ¿Ustedes me están escuchando? ¿O se me cayó el internet? Hola. ¿Aló? Ah, sí me... Bueno, no sé. Sí, se hace para hacer comida o algo así. ¿Cómo? Gente, lo siento, no voy a poder mostrar el Oh, dedo. se le fue el internet. Pero mira que ustedes me escuchan, es lo Sí, extraño. por un momentico, no sé. Quizá. Eh, Al parecer sí tengo internet, pero no sé, no me está funcionando el... ¿Ustedes me escuchan? No. Es que no. Ya sí, ahorita no. Ah, bueno. No sé, se había como muerto el internet ahí raro. Bueno, acá tenemos un Namekusei, no, un Bellita, un... Se parece al Payaso. villano de Los Increíbles, al niño este que Veis, sí, el papá no quiso salvar. se me hace como una mezcla entre Síndrome. Tu némesis. Síndrome y entre Vegeta, pues entre un Saiyajin. Eso está interesante, pues bacano, funciona. Bueno, en general yo lo veo interesante. ¿Vos pues a ver cómo hiciste la pose? ¿Les tomaste una foto al juguete o cómo le hiciste, Dani? El personaje ya ese. Sí, No, yo miré varias. Ahí tengo una referencia también. ok. Bueno, a mí me parece pues interesante la pose, ¿cierto? Se ve un poquito rara, es por o sea, tenés que poner mucho cuidado porque se me hace que la pose que estamos viendo ahí está como un poco desde arriba. Por lo tanto, se tiende a ver un poquito más, la cabeza más grande en cuestiones de proporción y los pies un poquito más pequeños, ¿cierto? Es que lo que hace como niño, pues, más o menos. Ok, eso está bien. Pero a lo que me quería referir es que por el ángulo que está la pose, que se siente como un poco desde arriba, tienes que ser muy cuidadoso con el fondo. Porque si el fondo lo haces muy de frente, entonces el personaje se va a ver desproporcionado. El fondo tiene que tener la misma dirección de cámara, pues como imaginando que lo estamos viendo a él a través de una cámara, el fondo debe responder a esa misma dirección o a esa misma proyección de la perspectiva, porque si no podríamos ver el personaje un poquito desproporcionado. Yo lo veo muy cabezón, pero es precisamente Yo por de eso. fondo le quiero colocar como así algo como tipo Satura. Ahí tengo la referencia también. Ya miro, ya miro que no sé qué es Satura. A ver, ¿es aquí o qué? Sí, ahí la película Satura. Más o menos así el fondo. Este. Sí. Ok, bien, me gusta, funciona. Pero entonces, dependiendo de la posición del personaje, cómo vendría ahí ese fondo. Es que El ese fondo. fondo no es tanto el problema, yo siento que el problema es más esto que estoy viendo acá, estas piedras. Porque las piedras yo las veo muy frontales. Tal vez ponerlas como en un ángulo más desde arriba, o sea, como si las estuviéramos viendo más desde arriba.
No, Ya te no voy a entiendo. mostrar aquí de una, espérame un momentico. Pues en realidad el cambio ni siquiera es muy difícil, pues como para aprovechar lo que ya tenés. Y es sobre todo, mm, yo lo que entiendo es que estos son como unas especies como de rocas o de formaciones que tienen un poco la forma cilíndrica, las veo muy como así. ¿Sí o qué? O por lo Sí, menos lo que hace es como si estuviera como en una roca ahí flotante, sí, pero no se ve flotante, pero es como el límite ahí listo. de la pista. El piso en el que en el que se para el personaje es como una especie de plataformita que tiene esa roca. Esa plataformita debería ser más ancha, o sea, más como así. Al ponerla más así, estamos viendo estos objetos, no los estamos viendo como o sea, porque yo los estoy viendo muy de frente cuando los veo como los tenés vos. Pero si yo hago esto más grande, es como si mi punto de vista pasara a estar aquí más arriba. ¿Sí me entendés? Y correspondería un poco más con el personaje. Entonces, simplemente es anchar esa área que es como más oscura, hacerla un poco más extensa hacia arriba, listo. Y también tengo como una duda con los músculos, pues como es un muñeco, Sí, no logro como hacer la forma de los músculos. pero bueno, la ventaja es que tienes el muñeco, ¿no? No tienes un muñeco Sí, ahí físico, es prácticamente intentar reproducirlo. La ventaja que tienen los muñecos es que ellos son, o sea, sus rasgos son, son muy delimitados, pues son mecánicos. Entonces, supongamos que este es el torso del personaje, el brazo literal está como adherido, como en una especie de cilindro, como una cosa así, y acá de pronto va una tuerca, pues estoy haciendo cualquier muñeco. eh, y él simplemente tiene, digamos, acá la otra formita, y la otra formita tiene aquí un empate que es el que encaja con la forma que sigue. Y es como un poco esta lógica. Eso se vería muy genial donde lo hicieras así, porque pues daría un poco como esa sensación de mecánico, como de es que le queda como el resto del brazo es como otra parte pegada, sí, puedes que se jugar como queda, con esta lógica de que se armen estas estructuras así para que el personaje tenga como más esa formita pues como más juguete pues o como sí, como mecánica, ¿no? listo, profe. Otro pues ahí como haciendo una aclaración adicional a eso pues de lo mecánico, hay una pues como una especie de indicación que a mí me ha servido mucho para hacer manos o pues o brazos más bien, y es que los brazos funcionan como cadenas. Normalmente ustedes ven que el brazo es como, digamos, este es el hombro, este es el bíceps, acá es el brazo y acá la muñeca, ¿cierto? Pero ellos van encadenados como si fueran cadenas. Entonces, el hombro, digamos que es este eslabón que ven ahí. Luego sigue el bíceps y el bíceps es como si fuera el siguiente eslabón de la cadena, ¿cierto? Entonces es como si fuera invertido. Luego sigue el antebrazo que tiende a ser otro eslabón, pero el eslabón contrario, ¿cierto? Y finalmente pues obviamente más alargado, pues ya hay como hay un asunto de forma, de largos diferentes, pero en síntesis es como si usted estuviera enlazando cosas, ¿cierto? Como un poco esta lógica, entonces por ejemplo, acá se le alcanzan a ver algunos detalles aquí, aquí ya se empieza a ver la mano pues más salida, y ya finalmente la muñeca, ¿cierto? Que la muñeca pues iría ahí, alargándolos obviamente, esto va un poco más angosto, este va mucho más largo, y este también pues va como angosto. Creo que este incluso va un poquito más ancho que el otro. Pero es una buena forma de entender la estructura de los brazos por medio de cadenas. Entonces, bueno, eso es para que lo tengan ahí presente, pues no como, digamos, una pequeña guía rápida. Bueno, no, creo que con eso, muchachos, ya creo que tienen suficiente para trabajar. Oigan, tengo otra duda. Sí, contame. El fondo, dependiendo ya del color del personaje, como el planeta también es muy parecido al cabello, entonces no sé si hacerlo como muy opaco o cómo podría ser ahí. Pero, ¿a qué te refieres con opaco? Pues para que no se confunda con el cabello, porque vendría en la parte de ahí detrás del cabello. Bueno, no, lo que pasa es que ahí lo que vos puedes hacer es una diferenciación de tonos, sobre todo
pues más allá de poner opaco el uno o el otro, ponerlos del color que vos consideres que son, pero le puedes dar luz de pelo, un poco lo que yo le decía a Caro. A veces no importa que tengan el mismo color, pero hay que buscar alternativas de separar. Yo veo que la imagen que tú le vas a poner atrás, basándome en el ejemplo que me estás diciendo que es el de esta película, es un entorno de muchísima luz. Si vos ves los personajes para poder estar ahí parados, esos tienen luz de pelo, o sea que los bordes se ven iluminados, y yo creo que eso te podría ayudar muchísimo a la hora de, de separar el personaje del fondo, ¿cierto? Esa sería una forma. O lo otro es simplemente, pero no, digamos, no tanto usar el tema de opaco, porque opaco no sé exactamente qué es, sino más bien desaturar no, yo le podría dar más luminosidad al fondo. Supongamos aquí rápidamente, vamos a poner un tono muy parecido, pero entonces lo que yo voy a hacer es iluminarlo más, darle más luminosidad. Entonces, digamos, partir de esta parte de acá, digamos que pintarlo así, obviamente así no va a quedar, y empezar a darle como zonas de luz mayor a un lado y empezar a oscurecerle otras zonas de luz por aquí. Y mira que esa misma dirección de los tonos, a pesar de que los estoy cogiendo de ahí mismo, me separan los personajes. Pero definitivamente le serviría mucho a este personaje una luz de pelo por aquí, como que empiece a separarlo mucho más. Obviamente, como lo tenemos que hacer pues, realista, no se valdría tanto una luz tan plana y tan blanca, pero sí algo muy parecido, ¿cierto? Pues como eso ayudaría a separar mucho ese personaje del espacio en el que él estaría. ¿Pero sería en todo el personaje o solo en esa parte No, tiene que que ser refleja todo el el planeta? personaje porque no tendría sentido, Dani, que solo el pelo refleje luz, ¿sí me entiendes? O sea, si tú estás en un lugar específico, todo tu cuerpo está influenciado por la luz. Tenés que iluminarlo todo. Pues por ejemplo, como está ahí la capa, de pronto la mayoría del cuerpo no Eso, lo eso, refleja. sí, eso sí es un tema ahí, exacto, tienes razón. O sea, por ejemplo, esta parte de acá probablemente no dependiendo de la dirección de la luz, pero obviamente acá sí, ¿sí me entendés? O sea, eso va a depender de cómo direcciones tú la luz, de cómo la posiciones. Listo. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces ya saben, cualquier cosa me van hablando, si tienen dudas, yo voy a estar por acá. Tengan un buen resto de día y de semana. Muchas gracias. Perdón, quería hacer una pregunta en cuanto ¿cómo se llama? A la parte escrita del trabajo, que es la parte de la estética, que me ha costado mucho saber cómo que tipo de estética fue la que terminé haciendo, porque como son tantos elementos diferentes. Bueno, digamos, cuando no hay una estética clara, como en el caso de Ana, que Ana, pues, digamos que inicialmente ella decidió, pues, que yo le asignara una, lo que tú vas a hacer es dar una descripción visual de lo que estás mostrando, o sea, es decir, como cuando hemos hablado de esta parte de si tu ilustración tiene línea, o qué tipo de pintura tiene, sus colores como son, el fondo, por ejemplo, los fondos el fondo que yo estoy viendo en tu imagen es muy pictórico, más allá de que sea realista, yo lo siento más como una pintura, como cuando alguien pinta el óleo o un fondo. Entonces, podrías como dar esas descripciones, el fondo, simulando un poco la pintura al óleo, en fin, y ya con eso uno tiene como claridad. Listo. Dale, muchas Bueno, gracias. hasta luego. Bien. Chao. Chao, Sebastián.